Okay, hello everybody. Have a good one. Be welcome to your English class. We are on a beautiful Monday and we have to start this week from classes talking about a new versicle that we are going to study for this week. And it is in Matthew chapter 5, versicle number 13. And we are going to learn one value. This value is going to be a phrase, and it says, salt of the earth. Salt of the earth. Well, let's go to Matthew 5:13. And the Lord said to us, you are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. One more time. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Salt of the earth. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse a su clase de idioma inglés. Estamos iniciando una nueva semana y estaremos viendo un versículo más. Recién terminamos, ¿verdad? La serie de las Beatitudes o las bienaventuranzas. Y vamos a quedarnos un momentito en el libro de Mateo, el libro de Mateo, ¿verdad? Este gospel que es muy importante. Es el que encabeza, digamos, en la Biblia, ¿verdad? Al Nuevo Testamento. Y bueno, el chapter 5, el capítulo 5 de Matthew es prácticamente o está dividido en varios subtemas, pero forma parte de uno solo. Es The Sermon on the Mount, es el sermón del monte y su apertura, ¿verdad? O digamos la parte inicial o su introducción fueron las Beatitudes que van del versículo 1 al number 12. En el versículo number 13 encontramos ya, digamos, un primer subtema, que es la sal de la tierra y la luz del mundo. Esta semana vamos a dedicarle tiempo a las meditaciones a esta frase, porque de hecho es una frase que se utiliza como una expresión idiomática en muchos idiomas. Salt of the earth. Y quien la creó, ¿verdad? Fue el mismísimo Señor Jesucristo. La sal de la tierra. Salt of the earth. Pero bien, ¿qué es lo que vamos a ver en, por lo menos el día de ahora? Vamos a ir a dictionary.com, ¿verdad? Ah, espérenme, antes de eso se me olvidaba. En esta semana vamos a estar viendo la nueva versión internacional, tanto en español como en inglés. Hay diferencias, a pesar que se supone que es la misma versión, ¿verdad? Hay diferencias claras en aspectos de traducción. La primera parte es igual, ¿verdad? Dice, ustedes son la sal de la tierra. Y en inglés dice, you are the salt of the earth. Algunos dirán, pero yo lo he visto que es el tú. Sí, es el singular, pero en inglés también se puede usar el you plural. Ahora, el you plural en inglés hay un problema y es que en el español, por lo menos al estilo del castellano, se usa el pronombre vosotros. Si fuésemos, por ejemplo, a una versión como la Reina Valera, ahí diría algo como vosotros sois la sal de la tierra. En este caso, nótese que la nueva versión internacional en español está más adaptada quizás al pronombre ustedes, que es el que utilizamos más para el área latinoamericana. Entonces dice, ustedes son la sal de la tierra, you are the salt of the earth. En este caso, ese you no es singular, es plural. Así que hay que tomar en cuenta eso, el you plural. En el español puede ser ustedes o vosotros. Ahora, luego en la otra parte dice, but if the salt loses its saltiness, esto sí es bien diferente. En el español dice, pero si la sal se vuelve insípida. En el inglés, lo literal que está ahí es, pero si la sal, but if the salt, pero si la sal loses, ese es el verbo lose, que es perder. Luces con la letra S que lleva allí es porque está conjugado en tercera persona para el presente simple. Entonces es la tercera persona aquí es la sal, ¿verdad? Es un it. Entonces, pero si la sal pierde y la palabra saltiness es salinidad.
Pero si la sal pierde su salinidad, saltiness, salinidad, how can it be made salty again? Y es una pregunta igual que la otra, pero la otra dice, ¿cómo recobrará su sabor? Aquí en el inglés en ningún momento dice de sabores. Dice, how can it be made salty again? Aparece salty. ¿Cómo podrá ser salada de nuevo? Es interesante porque en el español solo aparece sal como el nombre, la sal, dos veces. Pero en el inglés aparecen variantes del vocablo salt, que es sal. The salt es la sal, pero saltiness es salinidad. Y salty vendría siendo salado. Entonces vean cómo varía bastante en esa parte. Y en la otra, pues, lo vamos a explicar después eso de thrown out y de lo que es trampled underfoot. El día de hoy vamos a ir a dictionary.com, que es una herramienta que nos permite saber la pronunciación, como lo hemos dicho, ¿verdad? Aquí está el término salt, miren, aparece con este símbolo que es como una O, es una mezcla de una O como cortada, detenida acá en la garganta, salt. Las palabras en inglés que llevan la A y la L se comportan de esta manera y siempre va a aparecer ese sonido que parece una letra C, ¿verdad? Al revés, pero es una O cortada y una letra L. Siempre lo vamos a ver en la combinación donde está una A y una L. O sea, eso nunca va a sonar a salt. Nunca va a sonar a salt, porque no es así, es salt. Más parece es un sonido de una salt. Ahora, hay algo interesante ya en la definición. Nos dice en primer lugar que es un nombre, it's a noun. Y dice crystalline compound sodium chloride, NaCl, occurring as a mineral or constituent of seawater, and used for seasoning food and preservative. Well, la primera definición nos dice que es un compuesto cristalino, ¿verdad? Su nombre es cloruro de sodio y está las letras pues para el cloruro de sodio de acuerdo a la tabla periódica. Dice que es un mineral que está constituido por seawater, que es agua marina, y se usa para sazonar comida y como un preservativo. Otra definición dice table salt mixed with particular herb or seasoning for which it's named. Algunas sales de mesas, dice, es decir, de cocina, que se usan pues para aderezar, ¿verdad? Se le mezcla algo más a la sal y sale, por ejemplo, garlic salt, que es como la sal de ajo, ¿verdad? Es otra definición. Luego, estas son como nombre. Ahora, se puede usar la palabra salt también como un verbo, como la acción de salar. Entonces dice, to season with salt, bueno, sazonar con sal. Pero también salar puede ser to cure, curar, preserve, preservar, o treat with salt, tratar algo con sal. Ya vamos a hablar un poco más de eso. También es un adjective, es un adjetivo. O sea, estas de las palabras en inglés que tienen muchas funciones. Tiene función de nombre, tiene función de verbo y tiene función de adjetivo. Como adjetivo dice que es containing salt, algo que contiene sal. O having the taste of salt, o que tiene el sabor de la sal. Y nos dice que también puede ser cured or preserved with salt. Algo que ha sido curado o preservado con sal. Ya vamos a hablar de esos términos. Más adelante aparece, bueno, aparece relacionado a salt la palabra flavor, que es precisamente sabor, ¿verdad? Pero por acá vamos a ir, bueno, aquí hay expresiones idiomáticas, ¿verdad? Que hay muchas que tienen que ver con la sal, ¿verdad? Por ejemplo, with a grain of pinch of salt, que significa con una pizca de sal, ¿verdad? Realmente se refiere a otro tipo de expresión, no tiene nada que ver con la sal, ¿verdad? Sino que es como tomarse las cosas un poco a la ligera, pero eso lo vamos a dejar para mucho, mucho después las expresiones idiomáticas. Lo que sí me interesa es que veamos el origin of salt. Nos habla del 900, más o menos año 900. Es Middle English. Ahí se usaba como nombre y adjetivo y la palabra es muy parecida a la de ahorita, salt. Tenía variantes con la E al final, con Z, pero más allá va al inglés antiguo, más allá va al germano, que miren, se parece bastante, nada más que lleva una Z al final. Más allá va al nórdico, ¿verdad? Mezclado con el germano
Y más allá nos lleva al latín, que es sal, ¿verdad? Que es igual que el que nosotros usamos para el español, de donde proviene. Pero al final, en el latín había una aplicación que era salaré, que significaba pues regar algo con sal, pero también dice que hay otra aplicación que es interesante que es salary y sauce, salario y salsa. O sea, salsa de la que se utiliza pues para los alimentos también. Vale, cerrando, ¿verdad? Para terminar con la reflexión inicial de esta semana. Vamos a hablar de the salt of the earth, la sal de la tierra. Jesús lo puso en el sentido como todos lo tomamos, es que, bueno, los cristianos son la sal de la tierra. ¿Qué significa eso? Que son los que le dan sabor a la tierra. Hasta en algunas congregaciones, ¿verdad? A los niños les enseñan una canción especial, ¿verdad? Que dice, soy la sal de la tierra, sabor a Cristo le voy a dar, ¿ve? Vale, eso está bien. En cierta manera se refería a Jesús al sabor, pero si nos ponemos en el contexto histórico de por qué Jesús tomó el ejemplo de la sal y vemos lo que la sal conlleva en medio de todo lo que hemos estado leyendo, nos daremos cuenta que hay mucho que aprender más allá de la aplicación de la cocina. O del, como un aderezo, digamos, para saborizar las cosas. ¿En qué sentido? Bueno, debemos de ubicarnos en la época, digamos, de la Palestina en tiempos de Jesús. En primer lugar, la sal, aparte de ser un condimento, ¿verdad? Algo para dar sabor, la sal también tenía propiedades curativas, lo acabamos de leer. La sal en su debido tiempo funcionaba como un antiséptico, podía funcionar también como un cicatrizante. De hecho, hoy en día, a veces las abuelitas, alguien se corta y dice, ponete sal, vea, para que se te tanque la herida. Bueno, ahí están las propiedades de las que estamos hablando. Pero también servía para preservar alimentos. En aquellos tiempos no existían las neveras o los fridge como ahora, ¿verdad? Los refrigeradores. Y pues, ¿qué hacían las personas? Tenían trozos de carne y para llevarlos de un lado a otro, las llenaban de sal. Y eso hacía que la carne se preservase y no se arruinase. Acabamos de pasar la Holy Week, ¿verdad? Y bueno, ahí vemos una técnica ancestral para mantener el pescado. El famoso pescado seco tiene que ver con eso. Vea, con la sal, pues que se pone pues para preservar o en este caso curar alimentos. Vea que es una forma casi como de comérselos, por así decirlo, cocinado por la sal, ¿verdad? Por el paso del tiempo. Eh, y interesante, ¿verdad? Ver ese concepto del que vamos a hablar más de preservar, ¿verdad? La sal preserva. Por otro lado, hemos visto que la sal, ¿verdad? Cura, preserva, sirve para lo que sería también el vocablo de la sal. Debemos de tomar en cuenta que no es igual que ahora. La sal de ahora tiene muchos otros ingredientes que no tiene la sal tradicional. Por eso en algunos supermercados hoy está de moda que le ponen a usted la diversa sal y por ahí dice una sal marina, dice, ¿verdad? Como quien dice, eso no lleva lo que llevan todas las demás procesadas. Porque hoy en día por eso los médicos le dicen a uno no coma mucha sal, ¿verdad? Por todos los ingredientes que van de más. En esos tiempos la sal era pura, ¿verdad? Y no tenía eso, pero llevaba un proceso un tanto difícil para poderla obtener. Entonces era costoso, o era algo que no es como hoy, que compramos una libra de sal por menos de $1. ¿Verdad? Antes era difícil, en esos tiempos era un ingrediente, digamos que de lujo, ¿verdad? Considerado de lujo por todas sus propiedades que acabamos de decir. Entonces, entre los soldados romanos se puso de moda que les pagaban con sal. No había con qué pagarle monedas o con algo así, le daban su libra de sal, por así decirlo, y este es tu salario, de ahí proviene la palabra salario del pago con sal. Y eso les valía mucho a ellos porque lo podían intercambiar por otras cosas, ¿verdad? Hacer trueques y les pagaban con la sal, ¿verdad? Porque era algo que todos buscaban por sus propiedades. Bueno. Entonces nos vamos a quedar con esa idea y vamos a comenzar ya con la clase para esta semana.
Veamos, tenemos un nuevo topic. Vamos a ir con un nuevo topic. Vamos a ponerle una pausita a las palabras que hemos estado viendo y ahí vamos a trabajar con Classroom Object Vocabulary. Les voy a compartir el material al terminar clase. La idea de este vocabulario es que aprendamos palabras aplicadas a una temática. En este caso es la temática de classroom, que significa que cosas del salón de clases, como estamos trabajando con inicio, ¿verdad? Pues vamos de clases, vamos a pensar en eso, ¿verdad? Vamos a pensar en elementos comunes en un salón de clases, en un classroom objects. Aquí vamos a ver una lista de elementos, pero voy a utilizar el material con un doble propósito. Aquí está la palabra en inglés y está la palabra en español. Entonces, en las clases lo que vamos a hacer o el trabajo que vamos a ir sacando es buscar estas palabras en dictionary.com y ver la pronunciación de acuerdo al IPA. Eso es lo que vamos a ir haciendo en primer lugar. Así que vamos a ir despacio, porque como ustedes van a ver, son varios términos, son varias palabras, es todo un vocabulario el que vamos a examinar. ¿Ve? Entonces, una vez terminemos de ver, vamos a hacer ejercicios, ¿vea? Pero primero nos vamos a concentrar en hablar diversos aspectos de este vocabulario, ¿verdad? Como para irnos adentrando. Y vamos a comenzar con lo más importante, ¿verdad? Creo que por el espacio lo iré viendo así en dos bloques, ¿verdad? Así voy a trabajar el lado izquierdo y el lado derecho en la medida de lo posible si nos da el tiempo, porque hay algunas cosas que debemos de ir hablando muchos detalles. Entonces, la primera es student. Si usted es práctico, pues mire, eso es algo así. Si en algún dado caso usted tiene un listado de otro vocabulario de palabras que usted quiera saber en inglés, pues las puede copiar y si vamos a dictionary.com ya sabemos que tenemos que ir una por una. La semana pasada estuvimos viendo una herramienta que es tufoneri.com en donde todas de un solo las podemos traducir. Pero vamos a ir una por una porque me interesa que veamos algunas cosas de definiciones, digamos, de estas palabras. Vale, en primer lugar, cambiamos el sistema. Vamos a trabajar con IPA. Entonces, esta de acá tiene dos pronunciaciones. Eso es lo primero que debemos de saber. Tiene dos pronunciaciones. Entonces, vamos a ver acá cuáles son. Las vamos a copiar y las vamos a ir a pegar al documento. Ahora, antes de irnos a eso, quiero que noten que tenemos que es un nombre, es a noun, y dice a person formally engaged in learning, especially one enrolled in a school or college. Ah, y es una palabra elemental, miren. Cuando aparece este símbolo de la manzanita de the apple, significa que es una palabra sumamente elemental, básica a conocer. Nos dice que puede ser una persona, ¿verdad? Que está comprometida, eso es engaged, estar comprometido con el aprendizaje en una escuela, en un college. Debemos de tener en cuenta que es un college, porque no es lo mismo que nosotros oímos de colegio acá. El college para el habla anglosajona es la universidad también, es propiamente la facultad, una facultad de algún área de una universidad. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Any person who studies, investigates or examines. Cualquier persona que estudia, dice, investiga, examina. Esas son algunas definiciones, ¿verdad? Y luego en dictionary.com es bueno ir a ver a veces los orígenes, ¿verdad? Esta, miren, nos deriva del latín también, ¿verdad? Tiene raíz en el latín. Luego nos habla que se retomó, pues obviamente de la palabra francesa, que es estudiant, de ahí viene, y luego se llevó pues al inglés. Un sinónimo, por ejemplo, sería pupil o un pupilo, sería un sinónimo de estudiante. Bien, entonces ya que tenemos esta información, ahora vamos aquí, ¿verdad? Y vamos a ir poniendo aquí a la par, ¿verdad? La pronunciación de acuerdo al IPA. Esta palabra tiene dos formas, entonces puede ser que nos hayamos acostumbrado a la pronunciación de una persona y que siempre la hemos escuchado como student. Student, esa es la primera. Tiene dos sílabas, Miren, la primera sílaba está compuesta por esto que está acá, que es la sílaba tónica, y la segunda sílaba es esta, que solo es el sonido ent, de la N y la T. Student. Bueno, debemos hacer notar
que el and, miren, la E no es que la E no aparece en la pronunciación, aunque nosotros la escuchamos, pero lo que escuchamos es el N de la N, and, student. Entonces, hay que tomar en cuenta esa situación. Por otro lado, ¿verdad? Esta segunda, cuando vean palabras así que tienen una coma y que se parece lo primero y lo segundo y que por lo general tiene a veces este guioncito hacia el final, significa que es una segunda pronunciación. Y que el guioncito significa que la otra parte se pronuncia igual que la primera palabra. O sea que aquí es como que nos quieren decir, con este guioncito nos quieren decir, esto es igual que aquí esté la N y la T. Eso significa esos guiones en estos diccionarios. Es igual que ahí esté la N y la T, pero siempre aparecen así. Entonces hay que acostumbrarse a leerlos de esa manera. Esto significa que hay un cambio en la pronunciación de una de las sílabas. La otra no cambia. Entonces, ustedes escucharán que algunas personas agregan como el sonido del you acá, el you, y dicen student, 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 student. Son dos pronunciaciones para la palabra estudiante. Y las dos pronunciaciones, digamos, son correctas, ¿verdad? Son correctas. Así que no es de extrañarnos que escuchemos a veces pronunciarla así de esa manera o de la otra. Student, creo que es la más común. Y student es otra variante que también es aceptada. Bueno, ahí estaríamos entonces con esas dos. Bueno, vamos a ir así como por columnas. Entonces, la siguiente que toca es teacher, que sería pues el complemento, ¿verdad? Siempre hay un student, hay un teacher. Ahora vamos acá. Vamos a poner aquí teacher. Vamos a buscar. Bueno, siempre miren, es de la Apple. Significa que es una elemental, es una palabra básica. Vamos a cambiar acá y miren, la pronunciación sería con esa. Teacher. T-shirt. Bueno, eso significa, mire que la EA que se encuentra acá tiene un sonido de I, un sonido largo. I, I, I. Cuando os digo sonido de I, no es I de español, es la I del inglés. Es decir, esta por sí sola, cuando está sola la E, es este sonido. I. Es el sonido del inglés. Siempre nos confunde eso, ¿verdad? Porque como suena igual que la I del español, nos tendemos a confundir. Pero recuerden que las vocales son E para la A, luego I para la E, I para la I del español, U para la U y O para la O. Entonces ahí es donde uno tiene que hacer como ese switch de que cuando se dice I en la clase en inglés, no se refiere a la I del español, se refiere a la vocal E del inglés. Bueno, entonces es bisílaba, T-shirt. La CH, ¿verdad? La CH en el inglés siempre tiene esta escritura de una T con ese símbolo, parece como una S alargada, ¿verdad? Es el símbolo que se usa también en las matemáticas para la integración, ¿verdad? O para hacer integrales. Por los símbolos no se preocupe, lo importante es recordar que eso suena a a la CH. T-shirt, T-shirt. Ahora, veamos acá, mire, dice, it's a noun, es un nombre, igual que student. A person who teaches or instructs, especially as a profession instructor. Persona que enseña, dice, o que instruye, especialmente una profesión. Por eso es sinónimo de instructor. Veamos acá, bueno, este tiene videos donde explican acerca de lo que es what is your favorite teacher. Y el orange, miren, viene del Middle English, ¿verdad? Que viene de esta palabra, que tiene que ver con el verbo teach, con el verbo enseñar. O sea, realmente, etimológicamente, teacher debería significar el que enseña. Eso significa, el que enseña o instruye. Ese sería el significado de teacher. La persona que enseña o instruye. Por esa razón, a mí no me gusta mucho la traducción que está aquí en el material.
que dice maestro. No me gusta esa traducción mucho de maestro, porque en inglés existe el master, que es el maestro. Vean, y aquí vamos a entrar en una pequeña discusión, vean, que créanme que esta es una de las cosas que más cuesta ponerse de acuerdo entre el inglés y el español. Y yo estoy seguro que ustedes han escuchado miles o cientos de veces, o por lo menos decenas de veces, si no son cientos, eran decenas, eh, estas dos palabras, student and teacher. Pero la de student, pues no hay problema, es estudiante. Ah, y quiero aclarar algo. En el inglés no existe la palabra alumno como tal, porque nosotros a veces asociamos estudiante a alumno en español, pero en el inglés no existe ese término. En el inglés, si yo digo estudiante, si yo digo alumno, es siempre student, es siempre la misma palabra. ¿Por qué? Bueno, porque el problema con alumno es que es una palabra que modernamente en pedagogía es considerada peyorativa. O sea, es una palabra que es un insulto decirle a usted alumno, de acuerdo a la pedagogía moderna. ¿Por qué? Porque alumno, etimológicamente, viene de lumen, que es luz, y a sin. Entonces significa sin luz. O sea, el sin luz. Cuando usted le dicen alumno, le están diciendo, vos sos un sin luz. O sea, no sos nada, sos pura oscuridad. Y yo te voy a iluminar. O sea, eso es lo que tiene ese vocablo de problema. Ahora, eso es un problema en el español. En el inglés no. Ahora, vamos al otro problema, que es lo de teacher, que es un vocablo que lamentablemente acá dice maestro. Vean, seguramente hemos escuchado nosotros que existe el término profesor. Maestro, profesor, lo asemejamos a maestro, profesor. Vean, y bueno, acabamos de leer que es también un instructor, pero en inglés existe el vocablo instructor como tal. Quizás no me estoy dando a entender, voy a explicarlo mejor. Bye. Tendemos palabras en el inglés, ¿verdad? Que son, digamos, relacionadas a esto. Bien, por ejemplo, voy a ponerlas acá. Vaya, tenemos maestro, que podríamos decir, bueno, en inglés, ese es el master, que a veces se ocupa el término master para el español. Vea, pero ese es el master, es el maestro. Master y maestro, ahí está bien. Luego, ¿verdad? Encontraríamos lo de profesor, que en el inglés existe también, como professor, existe también. Y luego encontraríamos instructor, que también existe el vocablo en inglés, que es instructor. Lo acabamos de ver en la definición de teacher. Pero aquí es donde se viene el problema. Y es que, bueno, y teacher, ¿en dónde lo vamos a meter? Porque si maestro es master, profesor es profesor, instructor es instructor, bueno, y entonces, ¿qué es un teacher en español? Y ahí es donde recurre la mayoría a decir, ah, es el maestro, es el profesor, es el instructor. Ah, y no me vayan a pensar en nivel universitario y me vayan a venir a decir catedrático, porque esa es otra palabra que la pedagogía moderna ya no debería de usarla. Porque si ustedes no saben el origen de catedrático o catedratic, viene de catre. ¿Y qué es un catre? Un catre es un sillón. Y quien inventó eso de la cátedra o el catre fue Platón en su academia. Porque él venía y se sentaba en un sillón que tenía y un poquito más alto que sus alumnos, ¿verdad? Y desde ahí les enseñaba, sentado en el sillón, en su cátedra. Entonces, tampoco es una palabra que las universidades la siguen usando, ¿verdad? Como poniendo al docente más arriba. Ah, y esa es otra, docente. ¿Verdad?
que en el inglés tampoco figura. No figura, digamos, la palabra así como docencia. Realmente lo que figura es to teach. Entonces el teacher, si lo vemos así, podríamos decir, ah, es el docente. Más o menos podría ser por ahí, pero no tiene una traducción específica al español esta palabra. Etimológicamente sí diríamos, es que el teacher es el que enseña. Entonces, el maestro enseña, el profesor enseña, el instructor enseña, el docente enseña. Entonces, podríamos dejarlo por ahí, pero no hay una traducción en sí. Ahora, ¿cuál es el problema acá? El problema es que esto va por niveles. Por ejemplo, cuando hablamos de un profesor, nosotros aquí tenemos un concepto de profesor, que es el profesor de escuela, normalmente que lo vemos así, ¿verdad? Y que hasta cierto punto se denigra, digamos, al profesor, ¿verdad? Como que en algunos casos se decía, mira, es que aunque sea para profesor estudiar, ¿verdad? Como quien dice, no trae para otra cosa, de profesor vas a trabajar, ¿verdad? Y se ve así la carrera aquí en el país como peor es nada. ¿Verdad? Ah, pero en los United States, el profesor es el que está por encima de todos. Para decirse ser un profesor en los Estados Unidos, hay que tener un bachelor, es decir, una licenciatura en primer lugar. Hay que tener un máster, uno o dos máster. Hay que ser maestría, una o dos maestrías. Y después el PhD, que es el Philosophy Doctor, un doctor, ser doctor en filosofía. O sea, para ser profesor, para considerarse un profesor en los Estados Unidos, hay que tener un doctorado en algo y principalmente en algún tipo de filosofía. Eh, son personas que han pasado estudiando toda su vida prácticamente para llamarse profesor. Entonces, ahí es donde chocan las culturas. Hay un choque cultural entre lo que se vive allá y lo que es acá. Tenemos ese problema. Entonces, si queremos definir teacher en general, es el que enseña. Podríamos verlo así como, bueno, el teacher es el que enseña etimológicamente. Y ahí podría irse cualquiera de esos. Bueno, imagínense, solo dos nos han dado un montón de qué hablar, ¿ven? Pero vamos a la siguiente. Encontramos sit. Ahí dice butaca. Vamos a buscarlo de acuerdo acá a dictionary.com para ver la pronunciación. De hecho, ya lo vimos en take a seat, en expresiones como tome asiento. Miren, sit. Es esta, miren. Es con la sonido largo. Miren, EA, diptongo EA. En este caso se comporta con I. Sit. Bueno, luego la definición. Something designed to support a person in a sitting position as a chair, bench, or pew. A place or in which it one sit, el lugar donde uno se sienta, algo diseñado para una persona, como una silla, una banca, ¿verdad? Nos dice que es la part of a chair, es una parte donde la persona se sienta, the part of the body, la parte del cuerpo donde alguien se acomoda aquí dice buttocks, que es como hablar de las sentaderas, ¿verdad? Pero también, mire, puede ser un verbo. To place a seat or sits, cat to sit down. Como cuando decimos take a seat, cuando ya lo usamos, o sea, hey, siéntese. Pero también dice que puede ser una indicativa, ¿verdad? De algo que está abierto o cerrado, pero es otro uso menos frecuente. Bueno, entonces nos lo llevamos acá y pues entendemos que es una butaca, un asiento. Esto quizás pensando en los lugares en donde tienen quizás auditoriums, ¿verdad? Y que hay butacas donde sentarse en un auditorium. Ahí sería un seat. En ese sentido podemos verlo como un seat. Pero también esta palabra está relacionada, por ejemplo, a los seat belts.
Quienes tienen vehículo, quienes usan un vehículo, se recordarán que tienen que usar los seat belts. Esto. Bien, que son los cinturones de seguridad. Esta es una palabra compuesta, seat belts. ¿Por qué se usa seat? Ah, porque son las butacas, son los asientos de los vehículos y lo del belt tiene que ver con un cincho. Entonces, seat belt, cinturón de seguridad, aunque no es lo que nos compete ahorita, pero la idea es que usted pueda relacionar palabras, ¿verdad? A veces es más fácil recordar el significado de las palabras por la relación que estas pueden tener con las cosas que nos rodean. Bueno, ahora vamos a DEX, es la siguiente. Vamos a buscar aquí DEX. Esta tiene muchas variantes, ¿verdad? Pero vamos a ver acá. Se hace con el sonido E. DEX. This is an article or furniture having a broad visual level writing surface as drawers, compartment for paper or frames supporting a book, which is the service a pulpit section. Bueno, hay muchas definiciones. Un artículo de mueblería que tiene una especie de tabla o mesa, ¿verdad? Donde podemos escribir. A veces tiene compartimentos, ¿verdad? Tiene gavetas donde podemos guardar cosas, pero también dice que puede ser algo que sostiene, digamos, los libros, ¿verdad? Lo relaciona a las iglesias, lo relaciona a un púlpito también, al púlpito también se le puede decir que es un dex. Bueno, también hay otra aplicación, ¿verdad? Que dice que tiene que ver con una organización o un buró gubernamental, ¿verdad? O algo que trabaja como una organización, es una cosa aparte. Tiene uso como adjetivo también, ¿verdad? Pero bien, dejémoslo hasta ahí y vamos a ponerlo acá como DEX, ¿verdad? Es la pronunciación de esta, escritorio. De esta se derivan muchas cosas. Se deriva, por ejemplo, el desktop. El desktop también se puede usar como desktop. Es decir, cuando buscamos aquí solo la palabra dex como tal, es bastante amplia. Es bastante amplia. Porque puede ser este tipo de escritorio que estamos viendo así y con todas sus variantes. ¿Ve? Pero cuando nos referimos, por ejemplo, con la variante top, desktop, ya nos lleva, mire, por ejemplo, a computers de desktop computer, computadora de escritorio, pero sin necesidad de poner desktop. Pero si ponemos desktop, pero lo que queremos es ver como una furniture, que es el mueble, entonces ya nos va a mostrar los escritorios estos larguitos, más grandes. Ahora, están el DEX también, pero con la variante School DEX. School Decks, que ya son estos que nosotros le decimos los pupitres. También puede ser algunas variantes como, miren, Share Decks o bien como Student Decks. O sea, hay muchas variantes que podemos sacar de la palabra Decks. Esta es una de las aplicaciones, ¿verdad? Lo vamos a ver como escritorio. Luego vamos a Chair, que es silla. Nada más, nada, no es chair, no es chair. Ya vamos a ver por qué es chair. Bueno, es otra palabra elemental y en este caso, miren, se debe de pronunciar con una E y una schwa. Vean, la E y la schwa pues proviene de acá, ¿verdad? Y